creyendo que tú ibas a imponer tu reino. Yo que había creído que tú ibas a establecer tu gobierno. Yo que había creído y había tenido tanta esperanza en ti. Pero a fin de cuentas, para José de Arimatea, él está bajando un cuerpo muerto que llana y sencillamente no podía hacer absolutamente nada por nadie, ni siquiera por sí mismo. Lo próximo que dice Juan es que lo envolvió en una sábana nueva y puso en su propio sepulcro el cuerpo de Jesús en un lugar muy cerca de la crucifixión. En aquel lugar, muy cerca de la crucifixión, allí él colocó el cuerpo de Jesús. ¿Qué era lo más que podía hacer José de Arimatea con el cuerpo de Jesús? Pues ya hemos dicho que José de Arimatea no consintió con la muerte de Jesús. No consintió en la forma y manera en que se enjuició a Jesús. Por lo tanto, a lo que uno puede llegar a pensar es que José de Arimatea más bien lo que quiere es rendir un último tributo a la persona de Jesús, probablemente como protesta de la injusticia que contra él se había cometido. Él sabe que sus ciudadanos, sus conciudadanos, procedieron de manera injusta. Él sabe que el juicio fue injusto. Él sabe que las acusaciones eran viciosas. Por lo tanto, ya Israel cometió su crimen y como Israel logró su objetivo, él entiende que no hay nada malo en pedir el cuerpo de Jesús y enterrarlo con un homenaje póstumo. Porque a fin de cuentas, José de Arimatea lo que persigue es querer ser solidario con Jesús de manera póstuma. Ahora, lo que José de Arimatea no sabía es que lo que él hizo estaba escrito hacía 800 años atrás y estaba profetizado. Fíjense que no todo el mundo podía tener un huerto en Jerusalén, y mucho menos el tipo de huerto que José de Arimatea tenía, porque el huerto de José de Arimatea gozaba de unos privilegios que no todos los huertos de aquel tiempo gozaban. Era que él tenía su propio sepulcro allí. El huerto no era otra cosa que el lugar donde un hombre rico se retiraba para descansar, para tener un poco de confort, para estar un poco ajeno del trajín cotidiano de los días de trabajo. Y ya sencillamente José de Arimatea parece que había pensado: yo voy a tener inclusive allí mi propio sepulcro, cosa de que cuando yo muera, entonces allí mismo me entierren y yo descanse. Este es el lugar mío, aquí es donde yo vengo, donde a mí me gusta venir a descansar, donde a mí me gusta venir a disfrutar, y aquí lo tengo listo para hacerlo. Pero cuando se confronta con la realidad de la injusticia cometida contra Jesús, él resuelve y dice: no, el sepulcro no será para mí, el sepulcro será para Jesús. Él, sin saberlo, estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53 y en el verso 9, donde dice: mas con los ricos fue su sepultura. Es decir, Juan toma el cuidado para hacerle saber a la cristiandad que no hubo un solo detalle, que no hubo un solo dato con respecto a la profecía de Jesús que no se cumpliera, sino que toda profecía del Antiguo Testamento fue cumplida, inclusive esta profecía que decía que Jesús iba a ser enterrado entre los ricos. Ahora, Juan añade otro personaje más.
el personaje de Nicodemo. Si usted observó bien, a Nicodemo Juan no le llama discípulo. No le llama discípulo porque Nicodemo es el hombre que vino a hablar con Jesús de noche, pero se fue en su oscuridad. Lo único que Nicodemo pudo lograr dentro de su experiencia fue mera y sencillamente reconocer que Jesús era un gran rabí, reconocer que Jesús había unas capacidades extraordinarias. Él aceptaba a Jesús como maestro, pero desde luego su observancia por la ley le impedía entender a Jesús con perfecta claridad. Jesús le habló de un nuevo nacimiento y él no sabía de qué Jesús le estaba hablando. Ahora, sin embargo, este Nicodemo también consideró el modo de proceder en el juicio contra Jesús como un proceso totalmente viciado y totalmente injusto. De hecho, fue Nicodemo el que en un momento dado en que se planificaba toda la acusación contra Jesús, puesto en pie, le dijo a los suyos: ustedes van a acusar a un hombre sin darle siquiera oportunidad a defenderse. En Juan capítulo 7, versos 50 y verso 51. Y sin embargo, cuando él manifestó que no había ni siquiera los más elementales planteamientos para proceder en una acusación contra Jesús, sus propios compañeros se viraron en contra de él y le acusaron de que él probablemente estaba creyéndole a Jesús. Desde luego, pero ya Jesús ha muerto. Ya el judaísmo había cumplido con su parte. Ya la gente de Israel había hecho su trabajo. A fin de cuentas, lo que quedaba allí en la cruz pendido era un cuerpo inerte. Por lo tanto, él entendía su derecho a protestar. Los que han estado en la experiencia militar o cuasi militar saben que la protesta se da después que se hace lo que se ha ordenado. Usted no puede protestar antes. A usted lo mandan a hacer un trabajo, usted no puede protestar. Usted va y hace el trabajo, y si no le gustó, entonces protesta después que hace el trabajo. Era un derecho que tenían estos hombres. Ya el trabajo estaba hecho, ya todo se había realizado, ya el castigo se había dado, ya la muerte se había dado. Ahora ellos podían protestar. Y desde luego Nicodemo también salió a protestar la manera viciada como habían matado a Jesús. Por lo tanto, salió también juntamente con José de Arimatea para hacer un acto solidario con respecto a la persona de Jesús. Mientras José de Arimatea lo bajaba de la cruz, él se fue y trajo un exceso de mirra y aloe y especias aromáticas. Y dice Juan que era cerca de 100 libras. Ahora bien, vayamos al símbolo. El símbolo de estas especias, el símbolo de este aroma que destilaban estas especias, tenía un propósito particular. El propósito particular era afirmar la vida. Y es interesante que Nicodemo haya llegado precisamente a encontrarse con José de Arimatea para envolver a Jesús en una sábana y dentro de esa sábana colocar precisamente una cantidad indeterminada de especias, de mirra y de aloe, con la intención de revelar la indignación de ellos contra el pueblo judío y a su vez afirmar solidaridad con la causa de Jesucristo.